Mile, mile, mile. Hola amigos de Al Norte del Sur, el programa para decir la verdad. Jesús Marcano, quien les habla a esta hora. Y bueno, una vez más, pues produciendo contenidos en función de la realidad de nuestro continente, verdades que marcan y que efectivamente, pues el acontecer noticioso siempre está en cada uno de los países de nuestra hermosa región latinoamericana. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a hablar un poco, pues, sobre el escenario que está preparándose en el marco de lo que es las elecciones del año 2024 en esta patria venezolana, donde efectivamente pues ya un conjunto de factores políticos están preparándose para lo que sería pues la puesta en escena de las elecciones del año 2024 que le permitirán pues a opositores e igualmente al candidato de gobierno Nicolás Maduro Moros colocarse pues en la pista de salida para asumir el compromiso de ver quién ganará las elecciones del año 2024. Pero bueno, yo creo que hay un tema que es inherente a la situación del escenario electoral y tiene que ver un poco con las posiciones que se asumen desde algunos sectores opositores, porque hay que decirlo con mucha responsabilidad, una posición a veces que a veces da pena ajena y uno no logra entender hasta qué punto pues no se ha dado pues en personas que no tienen 12 ni 14 ni 18 años. Estamos hablando de personas maduras que en algún recorrer y trajinar en el tema del conocimiento de la política, y por otro lado un conjunto de voceros o una gran vocería que se expande pues a lo largo tanto de Venezuela como fuera del país, fundamentalmente pues en el corazón de Miami, y vemos cómo estos factores, la mayoría de ellos, pues, ex periodistas periodistas de canales en Venezuela en el pasado y hoy por hoy, pues, hacen y han montado su trinchera desde los Estados Unidos de Norteamérica. Pero uno siente que el mundo de la política no se puede construir a partir de ejercicios triunfales de políticos de otras latitudes o al fin y al cabo de nuestra misma región, pero que efectivamente son realidades totalmente opuestas a la realidad de que ha vivido pues y vive la patria bolivariana. Y quiero decir con esto, por ejemplo, que nosotros no podemos comparar dentro de, e inclusive ni de un análisis comparativo o competitivo, comparar la realidad política de El Salvador, de Nayib Bukele, en su ejercicio de su gobierno, e igualmente pues todo lo que es el contexto de la sociedad salvadoreña, en nada se parece a la situación de Venezuela. Pero de la misma manera ha pasado o pasa con el tema de Javier Milei en el caso de Argentina. ¿Y a dónde quiero llegar en función de esta temática de hoy? Bueno, que lastimosamente uno observa cómo portavoces e igualmente esta vocería que se da desde algunos medios, tanto a lo interno como fuera del país, a veces se coloca en una posición que o hay una ingenuidad política o hay carencias desde lo que es la perspectiva del entendimiento de la política de un país, política electoral, pues, la política que tiene que ver pues con la posibilidad de la ascensión o asunción al poder. Y bueno, efectivamente nosotros hemos visto cómo desde la oposición, dentro de tanto desorden y tanta desorganización, donde abundan los desencuentros, porque al fin y al cabo todos piensan de que Venezuela es una jugosa piñata que hay que caerle porque al fin y al cabo es la posibilidad de que muchos de ellos logren recuperar el espacio perdido, por ejemplo, en el tema de las finanzas que en algún momento o que en otro tiempo lograron alcanzar a raíz de la paragua de un viejo Estado desde la democracia punto fijista representativa y que efectivamente son muchísimos, sobre todo los amos y dueños de muchos medios en el pasado, que pensaron que en los últimos 20 años iban a seguir pues llevando a cabo una política, si no de saqueo, una política de privilegios a raíz de la llegada de la revolución bolivariana. Y bueno, la mayoría de ellos se quedaron con los crespos hechos, ocurrieron circunstancias como el vencimiento de concesiones, el exceso
con que se asumió, por ejemplo, en el año 2002 la situación referente pues al golpe de Estado que se le da al presidente Chávez. Ahí vimos cómo todos los canales de televisión dentro del espectro radioeléctrico también asumieron una posición frontal contra el gobierno del presidente Chávez desde las 6 de la mañana, los noticieros y los programas con las anclas respectivas, que muchos de ellos son quienes hoy se han instalado en Miami y desde allí pues mantienen preparada cada día pues el lanzamiento de su artillería pesada desde la perspectiva de lo que es el mundo de la tecnología a través de las redes sociales. Es impresionante. Creo que producen contenidos igualmente mucho material audiovisual. Creo que cada hora la mayoría de estas personas pues, que están instalados en los Estados Unidos viven tratando de producir movimientos noticiosos, pero desde la perspectiva de la catástrofe, de lo malo, de lo feo, de lo que ellos aspiran que pase en Venezuela. Entonces, me he dado cuenta pues que para ellos y para muchos de los que están aquí en Venezuela, e inclusive ciudadanos que ven esperanza en ese mensaje de este sector opositor a través de los medios de las redes sociales, entonces da cosa, ¿no? Y sigo insistiendo que es hasta risible ver el enfoque equivocado en lo que corresponde, por ejemplo, cuando ocurre algún acontecimiento en lo político, por ejemplo, el triunfo de Nayib Bukele en el pasado, recién en El Salvador, colocó pues de una vez desde la visión mediática, desde la visión del 2.0, colocó a todos estos factores opositores al gobierno de Nicolás Maduro a asumir la colocación de que Nayib Bukele era el ejemplo a seguir y Nayib Bukele era casi el Robin Hood que venía pues también para contribuir a enfrentar a Nicolás Maduro. Entonces, vivir de ese tipo de esperanza, oye, es triste y es lamentable para la gente que le gusta el juego de lo que es el tema de la política. Y por otro lado, nomás ganó pues en el mes, finalizando el año 2023, se ganó en Argentina Javier Milei. Bueno, de la misma manera pues se colocaron y se plegaron con un discurso que de repente ni Javier Milei lo había anunciado ni enunciado, y ellos desde sus trincheras en Miami, bueno, comenzaron a colocar a Javier Milei como la esperanza para América Latina, pero fundamentalmente para tratar de generar pues el forcejeo con Nicolás Maduro. O sea, esto da tristeza, ¿no? Entonces disfrutaron el éxito fugaz en Davos de Javier Milei como que había llegado para América Latina el salvador de los pueblos, ¿no? Con el lenguaje, pues, en este caso, extravagante, de golpear duro con su tema de su motosierra, el tema de la libertad, carajo, comenzaron pues a plegarse al discurso de Javier Milei como el futuro hombre de América Latina capaz de enfrentar al gobierno revolucionario de Venezuela. Entonces, estas son cosas que dan tristeza en una dirigencia política, porque la dirigencia seria no opera ni funciona dentro del ejercicio de la praxis política a esos niveles. Eso es algo totalmente absurdo. Es el mundo al revés, como diría el grande de las letras uruguayas, en este caso el hermano Galeano, ¿no? Y fíjense ustedes que efectivamente pues se colocaron en la acera tanto de Milei como de la acera de Bukele para atacar a Venezuela y sobre todo para atacar al gobierno de Nicolás Maduro. De la misma manera, nomás se da el movimiento en las calles de Washington, de New York, en las calles de los Estados Unidos de Norteamérica, en esta especie de ya de arrancada de campaña del candidato Donald Trump. Bueno, y de una vez comienzan pues de la misma manera a abrir los brazos y a expresar de que Donald Trump es la esperanza para sacar al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, esto es hasta vergonzoso ver en profesionales egresados de las mejores almas mater de este país, en el caso de la Universidad Central de Venezuela, porque muchos estudiaron en la UCB, su escuela de periodismo, también otros egresaron en el caso del Táchira,
y otros en la Universidad de la Universidad Católica Andrés Bello. Entonces, nosotros vemos cómo estos periodistas definitivamente con una visión sesgada de la realidad creen ver en estos mandatarios o dignatarios de los países vecinos o países hermanos la oportunidad para sentir de que es quienes deben sacar la cara por ellos para tratar de enfrentar a Nicolás Maduro. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo. Y bueno, tienen un conjunto de seguidores en el país que también están profundamente disociados por la vía de las redes sociales y cualquier noticia que toque pues el tema venezolano en función del gobierno de Maduro, como la posibilidad de sacar a Maduro desde la visión que tienen ellos, entonces se sienten en un estado de euforia y de alegría que, como les digo, pues pareciera que no han entendido realmente la realidad. De la misma manera ha ocurrido con la presencia, pues, tanto de el fiscal Khan de la Corte Penal Internacional cuando vino a Venezuela. Bueno, aquello fue impresionante lo que veíamos desde los temas informativos en función de ver al señor Khan como el gran salvador. O sea, han colocado una multiplicidad de héroes con la posibilidad de que sea el hombre que va a dar la estocada final en función de acabar con el gobierno bolivariano. No entendiendo pues de que así no son las cosas. Hace unas horas, en los días, hace 72 horas atrás, con lo referente, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional, con respecto a los plazos, que se hablaba del 1 de marzo, bueno, casi que tiraron cohetes allá en Miami, en Brickell, en Weston y en cada una en Orlando, de las ciudades o de los sitios importantes de Florida, donde alberga y se han recibido a muchos venezolanos. Pero de la misma manera en la Caracas de la clase media alta, la Caracas del Este, hicieron lo mismo, pues, un escenario de alegría, de euforia. Y señores, aquí no ha pasado nada. Aquí no ha ocurrido nada. Aquí simple y llanamente hay la posibilidad de que en los próximos días salga un cronograma para unas elecciones y bueno, quienes participen buscarán la posibilidad de llegar a coronar pues el ansiado cetro de la silla de Misia Jacinta en el Palacio de Miraflores. Esa es la gran verdad. Entonces nosotros sentimos pues que estos venezolanos definitivamente han crecido o han tenido una metamorfosis en el trabajo periodístico al estilo de Kafka, pero de la misma manera no entienden el tema político, no lo entienden porque simple y llanamente para usted asumir la perspectiva futura política de un país, aspirar a gobernarlo, ganar una elección, usted lo que tiene que hacer es desarrollar músculos políticos, trabajar arduamente, patear las calles, meterse en los sectores más desposeídos del país, meterse allá en lo profundo de esa Venezuela que es pobre, en las zonas rurales, en las zonas marginales de las ciudades como Caracas, igualmente en el interior del país, meterse en todos los urbanismos, caminar en el día a día y tocar puerta a puerta para ofertar su liderazgo y su capacidad, efectivamente, de que con un mensaje puedan la gente invertir la visión de la política en función a quién van a seleccionar. Pero mientras no se haga ese trabajo, mientras no se organice efectivamente una fuerza política capaz, con pegada, con punch, como dirían los boxeadores, jamás ese sueño lo van a poder materializar. En este escenario político no, porque para nadie es un secreto que desde el gobierno bolivariano, en medio de todas las cosas y todas las contradicciones y todo lo que se quiera decir, pero desde la perspectiva político-electoral, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Polo Patriótico, vive en una tarea diaria, milimétrica, de alimentar a través de muchísimas actividades en la conducción de sus grandes equipos a lo largo de la geografía venezolana. Esa es la realidad. Entonces, usted le pregunta a cualquiera de los candidatos o candidatas
Si alguna vez se han metido, por ejemplo, para decirlo así, al estilo del señor Benjamín Rauseo, si han conocido el barrio El Pensil en Puerto La Cruz, o se han metido en Chuparín arriba o Chuparín abajo, allá también, o han ido a Tronconal tercero, Tronconal primero y segundo allá en Puerto La Cruz, en Barcelona, pero de la misma manera si conocen el barrio Brasil en Cumaná, en el estado Sucre, o si se han metido en el municipio de Arismendi de Río Caribe a buscar votos, a ganarse el corazón de la gente, o si se han ido al Golfo de Paria y paseándose desde Carúpanos, pasando por Yaguaraparo, Irapa y llegar a la frontera con Trinidad and Tobago, Trinidad y Tobago, a Guiri, al municipio Valdés. O sea, estos candidatos no han estado en ninguna parte del país. Ustedes le preguntan a estos candidatos o a la candidata que ellos consideran que es la mejor candidata, ¿cuántas veces ha visitado Pedernales o cuántas veces ha visitado Tucupita o ha visitado Caicara del Orinoco o han estado metidos en el Palmar, en Upata, en Huasipati? Pero de la misma manera también le podemos preguntar si han ido a San Rafael del Moján, si se han metido en Punta Gorda, en Cabimas. Fíjense todo lo que le vengo mencionando. O han ido a los pueblos del sur de Mérida, por ejemplo, a Canaguá, y se han metido a lo profundo hacia la zona bien rural y profunda que es casi fronteriza con Colombia, de esa zona de Mérida con el Táchira. Y sabemos que no han ido. O si han estado en el Alto de los Godos, en Maturín o en Fundemos, mucho menos. Esa es la realidad. Entonces son organizaciones políticas que se han movido fundamentalmente desarrollando una especie de liderazgo muy minúsculo en el este de Caracas, al estilo, por ejemplo, del partido del alcalde de Chacao, o de la misma manera, pues, quienes controlan el Hatillo, y su marco de acción política está totalmente limitado. Asimismo, cuando vemos, por ejemplo, en uno de los partidos, el Lápiz, un hijo, aquello de que hijo de gato caza ratón, estamos hablando pues de un hijo de un conspicuo dirigente de Acción Democrática, el candidato del Lápiz, Ecarri. Ecarri ha construido un liderazgo en algunas zonas de Caracas y fundamentalmente le ha metido pues piernas al asunto en el caso, por ejemplo, del oeste de Caracas, en el 23 de enero, ha estado en la Silsa, o sea, porque es la información real. Entonces es un candidato que se ha metido en el corazón de Caracas. Esas son realidades. Pero de repente usted le pregunta al candidato Ecarri si él alguna vez ha ido al Molino, a Chacantá, en Mérida, y sabemos que no ha ido, no lo ha visitado. O de la misma manera, si se ha metido hacia Cerrito Blanco, en Barquisimeto, para visitar hacia la zona del el mercado mayorista de Barquisimeto, y no han ido, no conocen la realidad de la Venezuela profunda. Entonces ahí comienza la gran subida al Everest, que se hace muy cuesta arriba y se comienzan a venir las grandes cantidades de hielo, las especies de bola de nieve snowball, que se les vienen encima y los arrastran nuevamente hasta abajo. Porque esa es la realidad y así es como están conformados y configurados dentro de la conducción política, ese liderazgo político desde María Corina Machado para abajo. Todos tienen esa particularidad, no conocen el país, no han visitado el país, lo cual marca una diferencia cuando tú ves a los líderes, en este caso en algún momento el presidente Chávez, hoy en día pues el candidato Nicolás Maduro, porque va a ser el candidato, pero también hombres como Claudio Fermín, que han pateado al país. En algún momento el tigre Eduardo Fernández. Son personas que conocen el país. Yo creo que el tigre inclusive alguna vez buscó dormir en Caucahuita, aquellos apartamentos por allá cerca de Menca de Leoni, en el municipio Guatire, Guarenas, tratando de acercarse y buscando parecerse más a la realidad de la gente. Entonces, los políticos de ahora son políticos de redes, políticos de considerar de que si en un evento hay más de 300 personas, asisten, se tiran la foto, hacen el selfie y la mandan por las redes sociales. Entonces, así jamás, mis hermanos,
Jamás, y deben entenderlo Carla Angola, Miguel Rodríguez, la señora Poleo, de la misma manera el llamado Ciudadano, todos los que están todos los días con una especie de bodrio, tirándole pestes al país y a quienes lo dirigen, a fin de conquistar corazones. ¿Con qué? El corazón se conquista de una militancia es con el saludo, con el cariño, con el abrazo cotidiano. Eso es fundamental, hablar a la gente, sentir las necesidades, aquello de la empatía. Entonces, lamentablemente, esta dirigencia política es demasiado frágil en ese sentido, demasiado frágil. Y eso, al fin y al cabo, los lleva a cometer errores y a tener que aspirar que los espadachines que ellos aspiran, los caballos de Troya, o en este caso, pues, esos o visitantes foráneos, como el caso del señor Khan de la Corte Penal Internacional, o en el caso de Nayib Bukele desde El Salvador, o Javier Milei con una motosierra que ya pareciera que se le está acabando la nafta, como dicen en Argentina. Lamentablemente, así no se puede construir el éxito de la política. Así no se saca ni sale ningún gobierno, por muy malo que sea. Aquí hay que trabajar la política aguas abajo, meterse en el corazón de la gente, meterse en los tuétanos de la gente y emocionar a la gente para que pueda decir: voy a votar por ese candidato o esa candidata. Y lastimosamente, pues, triste para ellos, esa realidad no la tienen. No están hechos de esa madera fina, como diría la gente del grupo Madera en el Afinque de Marí. Entonces, por eso, mis amigos, quiero expresarlo pues una vez más. No estén contando ni soñando con esos factores externos como caballos de Troya para asumir pues con grandes escudos la búsqueda de que en Venezuela haya un cambio desde el punto de vista político. Lamentablemente para ellos y lamentablemente para estos amigos opositores. Se les quiere de gratis una vez más. Gracias por demás está decirle. Y bueno, a pasarla bien, que es... Hola amigos de Al Norte del Sur, el programa para decir la verdad. Jesús Marcano, quien les habla a esta hora. Y bueno, una vez más, pues produciendo contenidos en función de la realidad de nuestro continente, verdades que marcan y que efectivamente, pues el acontecer noticioso siempre está en cada uno de los países de nuestra hermosa región latinoamericana. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a hablar un poco, pues, sobre el escenario que está preparándose en el marco de lo que son las elecciones del año 2024 en esta patria venezolana, donde efectivamente pues ya un conjunto de factores políticos están preparándose para lo que sería pues la puesta en escena de las elecciones del año 2024 que le permitirán pues a opositores e igualmente al candidato de gobierno Nicolás Maduro Moros colocarse pues en la pista de salida para asumir el compromiso de ver quién ganará las elecciones del año 2024. Pero bueno, yo creo que hay un tema que es inherente a la situación del escenario electoral y tiene que ver un poco con las posiciones que se asumen desde algunos sectores opositores, porque hay que decirlo con mucha responsabilidad, una posición a veces que a veces da pena ajena y uno no logra entender hasta qué punto pues no se ha dado pues en personas que no tienen 12 ni 14 ni 18 años. Estamos hablando de personas maduras que en algún recorrer y trajinar en el tema del conocimiento de la política y por otro lado un conjunto de voceros o una gran vocería que se expande pues a lo largo tanto de Venezuela como fuera del país, fundamentalmente pues en el corazón de Miami, y vemos cómo estos factores, la mayoría de ellos pues ex periodistas de canales en Venezuela en el pasado y hoy por hoy pues hacen y han montado su trinchera desde los Estados Unidos de Norteamérica. Pero uno siente que el mundo de la política no se puede construir a partir de ejercicios triunfales de políticos de otras latitudes o al fin y al cabo de nuestra misma región, pero que efectivamente
son realidades totalmente opuestas a la realidad que ha vivido pues y vive la patria bolivariana. Y quiero decir con esto, por ejemplo, que nosotros no podemos comparar dentro de, e inclusive ni de un análisis comparativo o competitivo, comparar la realidad política de El Salvador, de Nayib Bukele, en su ejercicio de su gobierno, e igualmente pues todo lo que es el contexto de la sociedad salvadoreña, en nada se parece a la situación de Venezuela. Pero de la misma manera ha pasado o pasa con el tema de Javier Milei en el caso de Argentina. ¿Y a dónde quiero llegar en función de esta temática de hoy? Bueno, que lastimosamente uno observa cómo portavoces e igualmente esta vocería que se da desde algunos medios, tanto a lo interno como fuera del país, a veces se coloca en una posición que o hay una ingenuidad política o hay carencias desde lo que es la perspectiva del entendimiento de la política de un país, política electoral, pues la política que tiene que ver pues con la posibilidad de la ascensión o asunción al poder. Y bueno, efectivamente nosotros hemos visto cómo desde la oposición, dentro de tanto desorden y tanta desorganización, donde abundan los desencuentros, porque al fin y al cabo todos piensan de que Venezuela es una jugosa piñata que hay que caerle porque al fin y al cabo es la posibilidad de que muchos de ellos logren recuperar el espacio perdido, por ejemplo, en el tema de las finanzas que en algún momento o que en otro tiempo lograron alcanzar a raíz de la paragua de un viejo Estado desde la democracia punto fijista representativa y que efectivamente son muchísimos, sobre todo los amos y dueños de muchos medios en el pasado, que pensaron que en los últimos 20 años iban a seguir pues llevando a cabo una política, si no de saqueo, una política de privilegios a raíz de la llegada de la revolución bolivariana. Y bueno, la mayoría de ellos se quedaron con los crespos hechos, ocurrieron circunstancias como el vencimiento de concesiones, el exceso con que se asumió, por ejemplo, en el año 2002 la situación referente pues al golpe de Estado que se le da al presidente Chávez. Ahí vimos cómo todos los canales de televisión dentro del espectro radioeléctrico también asumieron una posición frontal contra el gobierno del presidente Chávez desde las 6 de la mañana, los noticieros y los programas con las anclas respectivas, que muchos de ellos son quienes hoy se han instalado en Miami y desde allí pues mantienen preparada cada día pues el lanzamiento de su artillería pesada desde la perspectiva de lo que es el mundo de la tecnología a través de las redes sociales. Es impresionante. Creo que producen contenidos igualmente mucho material audiovisual. Creo que cada hora la mayoría de estas personas pues, que están instalados en los Estados Unidos viven tratando de producir movimientos noticiosos, pero desde la perspectiva de la catástrofe, de lo malo, de lo feo, de lo que ellos aspiran que pase en Venezuela. Entonces, me he dado cuenta pues que para ellos y para muchos de los que están aquí en Venezuela, e inclusive ciudadanos que ven esperanza en ese mensaje de este sector opositor a través de los medios de las redes sociales, entonces da cosa, ¿no? Y sigo insistiendo que es hasta risible ver el enfoque equivocado en lo que corresponde, por ejemplo, cuando ocurre algún acontecimiento en lo político, por ejemplo, el triunfo de Nayib Bukele en el pasado, recién en El Salvador, colocó pues de una vez desde la visión mediática, desde la visión del 2.0, colocó a todos estos factores opositores al gobierno de Nicolás Maduro a asumir la colocación de que Nayib Bukele era el ejemplo a seguir y Nayib Bukele era casi el Robin Hood que venía pues también para contribuir a enfrentar a Nicolás Maduro. Entonces, vivir de ese tipo de esperanza, oye, es triste y es lamentable para la gente que le gusta el juego de lo que es el tema de la política. Y por otro lado, nomás ganó pues en el mes
finalizando el año 2023, se ganó en Argentina Javier Milei, bueno, de la misma manera, pues se colocaron y se plegaron con un discurso que de repente ni Javier Milei lo había anunciado ni enunciado, y ellos desde sus trincheras en Miami, bueno, comenzaron a colocar a Javier Milei como la esperanza para América Latina, pero fundamentalmente para tratar de generar pues el forcejeo con Nicolás Maduro. O sea, esto da tristeza, ¿no? Entonces disfrutaron el éxito fugaz en Davos de Javier Milei, como que había llegado para América Latina el salvador de los pueblos, ¿no? Con el lenguaje, pues, en este caso, extravagante, de golpear duro con su tema de su motosierra, el tema de la libertad, carajo, comenzaron pues a plegarse al discurso de Javier Milei como el futuro hombre de América Latina capaz de enfrentar al gobierno revolucionario de Venezuela. Entonces, estas son cosas que dan tristeza en una dirigencia política, porque la dirigencia seria no opera ni funciona dentro del ejercicio de la praxis política a esos niveles. Eso es algo totalmente absurdo. Es el mundo al revés, como diría el grande de las letras uruguayas, en este caso el hermano Galeano, ¿no? Y fíjense ustedes que efectivamente pues se colocaron en la acera tanto de Milei como de la acera de Bukele para atacar a Venezuela y sobre todo para atacar al gobierno de Nicolás Maduro. De la misma manera, nomás se da el movimiento en las calles de Washington, de New York, en las calles de los Estados Unidos de Norteamérica, en esta especie de ya de arrancada de campaña del candidato Donald Trump. Bueno, y de una vez comienzan pues de la misma manera a abrir los brazos y a expresar de que Donald Trump es la esperanza para sacar al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, esto es hasta vergonzoso ver en profesionales egresados de las mejores almas mater de este país, en el caso de la Universidad Central de Venezuela, porque muchos estudiaron en la UCB, su escuela de periodismo, también otros egresaron en el caso del Táchira y otros en la Universidad de la Universidad Católica Andrés Bello. Entonces, nosotros vemos cómo estos periodistas definitivamente con una visión sesgada de la realidad creen ver en estos mandatarios o dignatarios de los países vecinos o países hermanos la oportunidad para sentir de que es quienes deben sacar la cara por ellos para tratar de enfrentar a Nicolás Maduro. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo. Y bueno, tienen un conjunto de seguidores en el país que también están profundamente disociados por la vía de las redes sociales, y cualquier noticia que toque pues el tema venezolano en función del gobierno de Maduro, como la posibilidad de sacar a Maduro desde la visión que tienen ellos, entonces se sienten en un estado de euforia y de alegría que, como les digo, pues pareciera que no han entendido realmente la realidad. De la misma manera ha ocurrido con la presencia, pues, tanto de el fiscal Khan de la Corte Penal Internacional cuando vino a Venezuela. Bueno, aquello fue impresionante lo que veíamos desde los temas informativos en función de ver al señor Khan como el gran salvador. O sea, han colocado una multiplicidad de héroes con la posibilidad de que sea el hombre que va a dar la estocada final en función de acabar con el gobierno bolivariano. No entendiendo pues de que así no son las cosas. Hace unas horas, en los días, hace 72 horas atrás, con lo referente, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional, con respecto a los plazos, que se hablaba del 1 de marzo, bueno, casi que tiraron cohetes allá en Miami, en Brickell, en Weston y en cada una en Orlando, de las ciudades o de los sitios importantes de Florida, donde alberga y se han recibido a muchos venezolanos. Pero de la misma manera en la Caracas de la clase media, de la clase media alta, la Caracas del Este, hicieron lo mismo, pues, un escenario de alegría y de euforia. Y señores, aquí no ha pasado nada. Aquí no ha ocurrido nada. Aquí simple y llanamente hay la posibilidad de que en los próximos días salga un cronograma para unas elecciones
Y bueno, quienes participen buscarán la posibilidad de llegar a coronar pues el ansiado cetro de la silla de Misia Jacinta en el Palacio de Miraflores. Esa es la gran verdad. Entonces nosotros sentimos pues que estos venezolanos definitivamente han crecido o han tenido una metamorfosis en el trabajo periodístico al estilo de Kafka, pero de la misma manera no entienden el tema político, no lo entienden porque simple y llanamente para usted asumir la perspectiva futura política de un país, aspirar a gobernarlo, ganar una elección, usted lo que tiene que hacer es desarrollar músculos políticos, trabajar arduamente, patear las calles, meterse en los sectores más desposeídos del país, meterse allá en lo profundo de esa Venezuela que es pobre, en las zonas rurales, en las zonas marginales de las ciudades como Caracas, igualmente en el interior del país, meterse en todos los urbanismos, caminar en el día a día y tocar puerta a puerta para ofertar su liderazgo y su capacidad, efectivamente, de que con un mensaje puedan la gente invertir la visión de la política en función a quién van a seleccionar. Pero mientras no se haga ese trabajo, mientras no se organice efectivamente una fuerza política capaz, con pegada, con punch, como dirían los boxeadores, jamás ese sueño lo van a poder materializar. En este escenario político no, porque para nadie es un secreto que desde el gobierno bolivariano, en medio de todas las cosas y todas las contradicciones y todo lo que se quiera decir, pero desde la perspectiva político-electoral, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Polo Patriótico, vive en una tarea diaria, milimétrica, de alimentar a través de muchísimas actividades en la conducción de sus grandes equipos a lo largo de la geografía venezolana. Esa es la realidad. Entonces, usted le pregunta a cualquiera de los candidatos o candidatas si alguna vez se han metido, por ejemplo, para decirlo así, al estilo del señor Benjamín Rauseo, si han conocido el barrio El Pensil en Puerto La Cruz, o se han metido en Chuparín arriba o Chuparín abajo, allá también, o han ido a Tronconal tercero, Tronconal primero y segundo allá en Puerto La Cruz, en Barcelona, pero de la misma manera si conocen el barrio Brasil en Cumaná, en el estado Sucre, o si se han metido en el municipio de Arismendi de Río Caribe a buscar votos, a ganarse el corazón de la gente, o si se han ido al Golfo de Paria y paseándose desde Carúpanos, pasando por Yaguaraparo, Irapa y llegar a la frontera con Trinidad and Tobago, Trinidad y Tobago, a Guiri, al municipio Valdés. O sea, estos candidatos no han estado en ninguna parte del país. Ustedes le preguntan a estos candidatos o a la candidata que ellos consideran que es la mejor candidata, ¿cuántas veces ha visitado Pedernales o cuántas veces ha visitado Tucupita o ha visitado Caicara del Orinoco o han estado metidos en el Palmar, en Upata, en Huasipati? Pero de la misma manera también le podemos preguntar si han ido a San Rafael del Moján, si se han metido en Punta Gorda, en Cabimas. Fíjense todo lo que le vengo mencionando. O han ido a los pueblos del sur de Mérida, por ejemplo, a Canaguá, y se han metido a lo profundo hacia la zona bien rural y profunda que es casi fronteriza con Colombia, de esa zona de Mérida con el Táchira. Y sabemos que no han ido. O si han estado en el Alto de los Godos, en Maturín o en Fundemos, mucho menos. Esa es la realidad. Entonces son organizaciones políticas que se han movido fundamentalmente desarrollando una especie de liderazgo muy minúsculo en el este de Caracas, al estilo, por ejemplo, del partido del alcalde de Chacao, o de la misma manera, pues, quienes controlan el Hatillo, y su marco de acción política está totalmente limitado. Asimismo, cuando vemos, por ejemplo, en uno de los partidos, el Lápiz, un hijo, aquello de que hijo de gato caza ratón,
Estamos hablando pues de un hijo de un conspicuo dirigente de Acción Democrática, el candidato del lápiz, Ecarri. Ecarri ha construido un liderazgo en algunas zonas de Caracas y fundamentalmente le ha metido pues piernas al asunto en el caso, por ejemplo, del oeste de Caracas, en el 23 de enero, ha estado en la Silsa, o sea, porque es la información real. Entonces es un candidato que se ha metido en el corazón de Caracas. Esas son realidades. Pero de repente usted le pregunta al candidato de Carri si él alguna vez ha ido al Molino, a Chacantá, en Mérida, y sabemos que no ha ido, no lo ha visitado. O de la misma manera, si se ha metido hacia Cerrito Blanco, en Barquisimeto, para visitar hacia la zona el mercado mayorista de Barquisimeto, y no han ido, no conocen la realidad de la Venezuela profunda. Entonces ahí comienza la gran subida al Everest, que se hace muy cuesta arriba y se comienzan a venir las grandes cantidades de hielo, las especies de bola de nieve, snowball, que se les vienen encima y los arrastran nuevamente hasta abajo. Porque esa es la realidad y así es como están conformados y configurados dentro de la conducción política, ese liderazgo político desde María Corina Machado para abajo. Todos tienen esa particularidad, no conocen el país, no han visitado el país, lo cual marca una diferencia cuando tú ves a los líderes, en este caso en algún momento el presidente Chávez, hoy en día pues el candidato Nicolás Maduro, porque va a ser el candidato, pero también hombres como Claudio Fermín, que han pateado el país. En algún momento el tigre Eduardo Fernández. Son personas que conocen el país. Yo creo que el tigre inclusive alguna vez buscó dormir en Caucahuita, aquellos apartamentos por allá cerca de Menca de Leoni, en el municipio Guatire, Guarenas, tratando de acercarse y buscando parecerse más a la realidad de la gente. Entonces, los políticos de ahora son políticos de redes, políticos de considerar de que si en un evento hay más de 300 personas, asisten, se tiran la foto, hacen el selfie y la mandan por las redes sociales. Entonces, así jamás, mis hermanos, jamás, y deben entenderlo Carla Angola, Miguel Rodríguez, la señora Poleo, de la misma manera, el llamado Ciudadano, todos los que están todos los días con una especie de bodrio, tirándole pestes al país y a quienes lo dirigen, a fin de conquistar corazones. ¿Con qué? El corazón se conquista de una militancia es con el saludo, con el cariño, con el abrazo cotidiano. Eso es fundamental, hablar a la gente, sentir las necesidades, aquello de la empatía. Entonces, lamentablemente, esta dirigencia política es demasiado frágil en ese sentido, demasiado frágil. Y eso, al fin y al cabo, los lleva a cometer errores y a tener que aspirar que los espadachines que ellos aspiran, los caballos de Troya, o en este caso, pues, esos o visitantes foráneos, como el caso del señor Khan de la Corte Penal Internacional, o en el caso de Nayib Bukele desde El Salvador, o Javier Milei con una motosierra que ya pareciera que se le está acabando la nafta, como dicen en Argentina. Lamentablemente, así no se puede construir el éxito de la política. Así no se saca ni sale ningún gobierno, por muy malo que sea. Aquí hay que trabajar la política aguas abajo, meterse en el corazón de la gente, meterse en los tuétanos de la gente y emocionar a la gente para que pueda decir: voy a votar por ese candidato o esa candidata. Y lastimosamente, pues, triste para ellos, esa realidad no la tienen. No están hechos de esa madera fina, como diría la gente del Grupo Madera en el Afinque de Marí. Entonces, por eso, mis amigos, quiero expresarlo pues una vez más. No estén contando ni soñando con esos factores externos como caballos de Troya para asumir pues con grandes escudos la búsqueda de que en Venezuela haya un cambio desde el punto de vista político. Lamentablemente para ellos y lamentablemente para estos amigos opositores. Se les quiere de gratis una vez más. Gracias por demás está decirle.
y bueno, a pasarla bien, que es